Convocar una Asamblea Nacional Constituyente tal como lo quiere el presidente Gustavo Petro tardaría mínimo 2 años por los pasos dispendiosos que debe cumplirse para poder sesionar. Así lo afirman expertos constitucionalistas consultados por Noticentro 1 CMI. Convocar una asamblea constituyente no es tan fácil. Los constitucionalistas consultados por CMI así lo dicen y explican qué se necesita para que pueda sesionar. Yo creo que una constituyente es muy difícil. Se necesitan mayorías absolutas en el Congreso de la República, lo cual está demostrado que no lo tiene el Congreso. Se necesita control de constitucionalidad, que en la práctica es más o menos 1 año. Y debe haber un margen para las campañas políticas. Y en el mejor de los casos, la constituyente estaría deliberando en el segundo semestre del 2025 o en el primer semestre del 2026, evento en el cual se cruzaría con el calendario electoral. El expresidente de la Corte Constitucional, Mauricio González, dice los trámites que debe cumplir. Mediante una ley a través de la cual se llama al pueblo a una consulta popular para que decida sobre la Asamblea Constituyente. El segundo acto es la consulta popular misma, donde el pueblo aprueba o imprueba esa convocatoria a la Asamblea Constituyente con una mayoría, con una votación superior al tercio del censo electoral como voto afirmativo. Es bastante exigente. Y en tercer lugar está propiamente la elección de los delegatarios que hace el pueblo a través del voto popular. Y el expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, exguerrillero del M-19, Antonio Navarro, dijo: no luce necesaria una Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos. El Consejo de Estado anuló la designación de Andrés Hernández como cónsul de Colombia en México. La sección quinta anuló el decreto que designó al cónsul en México, Andrés Hernández, por la vulneración de las reglas de la carrera diplomática. El fallo advierte que para el momento de su expedición, por lo menos existía una persona perteneciente a la carrera diplomática y consular en disponibilidad para ser designada en dicha plaza. El presidente Petro se pronunció, pues en noviembre, el Tribunal de Cundinamarca tumbó el nombramiento del embajador en México, Moisés Ninco. Todos los nombramientos que hice en la Embajada de México fueron demandados y los jueces fallaron en mi contra. Los funcionarios que nombré lograron la liberación de decenas de colombianos retenidos por bandas en México y salvaron la vida de decenas de mujeres que eran conducidas a la esclavitud sexual. El único funcionario de alto nivel no demandado y que permanecerá en su cargo es el que nombró Duque. En enero, la producción de la industria manufacturera cayó 4,3%, según el DANE. Durante 11 meses consecutivos, la producción industrial ha registrado cifras negativas. En enero de este año, la producción de la industria manufacturera cayó 4,3%. Las actividades más afectadas son confección de prendas de vestir, menos 21,8%, industrias básicas de hierro y acero, menos 16,3%, fabricación de productos minerales, menos 11,5%. Las ventas reales también disminuyeron 4,1% y el personal ocupado cayó 1,1% en el primer mes de este año. Los siguientes sectores registraron cifras positivas en producción: suministro de electricidad y gas 5,2%, explotación de minas y canteras 2,5%, captación, tratamiento y distribución de agua 0,9%. El Consejo Gremial Nacional advirtió que el decreto que delimita la explotación minera en áreas naturales genera incertidumbre sobre esa actividad productiva. La medida del gobierno que declara y delimita las zonas de reservas naturales sigue generando incertidumbre para el desarrollo de la actividad minera en Colombia. Así lo señalan los gremios de la producción y en especial de este sector, a manifestar que no se tiene fundamentos técnicos sobre el decreto expedido por el Ministerio de Ambiente. Este decreto genera enormes dudas en el ámbito político y empresarial, dudas muy similares, es decir, el efecto que este decreto tiene en la inversión en el territorio, en las inversiones y en el impulso económico que da la minería en muchas regiones del país. El dirigente señaló que las declaraciones de la ministra de Ambiente, Susana Mohammad, serán válidas siempre y cuando se corrija el decreto. Hay que corregirlo, porque de lo contrario va a seguir teniendo efectos
en los territorios va a seguir pasando por encima de las autonomías locales de las corporaciones. Se piden garantías para los títulos vigentes. Los pueblos indígenas de Colombia se encuentran en una situación crítica y en riesgo de extinción. Así lo denunció el comisionado de la ONU para los pueblos indígenas, Francisco Calizay. El experto internacional denunció el reclutamiento de menores de edad y el abuso sexual de mujeres por parte de grupos armados. El relator de la ONU expresó alarma por la difícil situación de los niños y mujeres indígenas. Mientras unos son reclutados forzadamente, ellas son víctimas de abuso sexual. Desafortunadamente el reclutamiento forzoso en las comunidades indígenas varía y hay una situación en la cual se puede ver de que hay niños inclusive de 6, 7, 8 años que están siendo reclutados y es una situación que es preocupante esencialmente por la cuestión de la violación al derecho internacional humanitario por la utilización de niños en un conflicto que desafortunadamente los afecta a ellos directamente. Esa es una situación y lo que las comunidades me estuvieron compartiendo es de que han hablado con los niños porque han habido suicidios e intentos de suicidios. Y cuando han hablado con los niños de intentos de suicidio, lo que ellos responden es de que es la única forma que ellos han encontrado de liberarse de estos reclutamientos forzosos. Estos niños también son usados en labores de inteligencia para los grupos armados, según denuncia Cali. Ya se ha detectado de que han regresado niños y que están haciendo, trabajo de inteligencia. Entonces esto lo que ha creado es desconfianza de las comunidades, porque se los llevan a la fuerza y de repente los liberan. Entonces las comunidades en este momento no se sienten seguras porque ya no pueden hablar de sus cosas, ya no pueden hablar ni siquiera de una situación de desarrollo porque inmediatamente son castigadas por los grupos armados. Entonces de ahí, a partir de eso, es de que han tomado una decisión desafortunada de que ya no confían ni siquiera en sus propios niños cuando son liberados. Y asegura que por la violación permanente de los derechos de las comunidades ancestrales, 71 pueblos indígenas de los 115 que existen en Colombia están en riesgo de extinción. Pese a la renuncia de uno de los fiscales del caso, el juicio contra el expresidente Donald Trump por intentar revertir los resultados de las elecciones en el estado de Georgia se llevará a cabo. Horas después de que un juez de Georgia dictaminara que la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, no debía ser descalificada para procesar el caso contra el expresidente Donald Trump y varios coacusados en Georgia, el fiscal especial en el foco de la demanda, Nathan Wade, presentó este viernes su renuncia al caso, la cual fue aceptada por Willis. El juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton encontró que el aparente conflicto de intereses provocado por la relación romántica de Willis con el fiscal especial Nathan Wade debía dar como resultado que Willis y su pareja abandonen el caso o simplemente Wade, a quien ella había designado para dirigir el caso. Todo indicaría que Willis se quedaría. Si Willis se retiraba, el caso se detendría, pero si su novio Wade abandonaba el caso, garantizaba que continúe sin más demoras. Y esto último fue lo que pasó.